Bueno, buenos días. Venga, vamos allá. Hoy vamos a hablar de La conquista del templo. Es un libro imprescindible para conocer a Jacobo. Recordar que lo que estamos haciendo es leer a Jacobo para saber quién es y quién fue, no solo como científico, sino como persona. Esto es una invitación, ¿verdad? A que, ya que no está aquí, ya que se fue, bueno, podemos conocer mucho de él y de sus ideas y de su trabajo y de sus ambiciones y de sus aventuras y de sus éxitos y de sus fracasos y de su temperamento y de su visión, leyendo lo que escribió, y escribió muchas cosas, por lo tanto hay mucho trabajo que hacer. Os recuerdo que esto es una serie, llevamos 2 libros, la teoría sintérgica y la creación de la experiencia. Ambos tratan más explícitamente del cuerpo teórico que Jacobo desarrolló durante toda su vida, durante gran parte de su vida. Y hoy vamos a leer, tenemos el lujo, la suerte, que Jacobo escribió una autobiografía, quizá más, porque como os dije, en la próxima hablaremos de la fuerza vital del cielo anterior, pero esto es literalmente una autobiografía. Y leyéndola, uno entiende muchísimo de cómo operaba Jacobo, de cómo funcionaba, de qué sentía, de qué buscaba, de qué añoraba. Y, y además que está muy bien escrita, porque Jacobo escribe muy bien, y además que su vida es una pasada, o sea, es digna de cine y ha sido traída al cine, ¿no? Pero lo que ha sido traído al cine en el documental de Ida Cuellar es más bien la historia de su desaparición, pero es que se podría traer al cine este libro entero. Mm, Además, leyéndola y sobre todo hacia el final, Jacobo hace reflexiones de cómo lo que él vivió de pequeño y de no tan pequeño tiene mucho que ver con lo que él trata de encontrar en los experimentos que va a hacer en el laboratorio, en sus aventuras fuera del laboratorio con chamanes y en su teoría. Entonces vamos a ello porque hay mucho que cubrir y lo voy a hacer como siempre lanzándome, ¿vale? Lanzándome, esta es mi lectura y os voy a ir diciendo, pues, pasajes, voy a ir destacando pasajes que me han llamado mucho la atención y voy a hacer algún comentario, pero esto lo importante es que leáis vosotros, ¿vale? Bien, La conquista del templo tiene varios capítulos. Este libro está muy bien editado. Ay, ahora no recuerdo el año. 1990 pone aquí, ¿vale? Em, Según esto, bien. Entonces, el índice, para empezar, el libro tiene su autobiografía y luego añade Jacobo lo que él llama narraciones, que son cuentos, historias que él escribió y que además es muy amable que haga esto, ¿no? Porque durante la biografía, la autobiografía, él nos va diciendo, pues mira, cuando me pasó esto, yo luego escribí este cuento que se llama El organista, por ejemplo, ¿no? Y está incluido en las narraciones al final del libro. Lo que es propiamente la biografía se divide en los siguientes capítulos. Infancia, a ver, cubriendo su vida. Infancia, escuela, Estusha su madre, ¿eh? No su hija. Pubertad, Israel, la universidad, Lisette, su primera mujer, Nueva York, Tepoztlán, Pachita, Cuernavaca, Ile, India, México y la conquista del templo. Como veréis, esta biografía no es completa. La escribió, y él lo dirá luego, cuando él sentía que podía recapitular lo que había vivido hasta el momento, pero aún vivió por lo menos 4 o 5 años más, creo, desde que la acabó de escribir. Entonces no es una biografía completa, pero vais a ver. Entonces vamos allá. Infancia, el primer capítulo. Voy a leer directamente los 3 primeros párrafos porque, veis, vamos a ver cómo Jacobo empieza ya y ya está narrando, ya está describiendo y ya está haciendo un desnudo, si queréis, psicológico, pues, muy interesante. Los árboles del Parque México despedían unas sombras gigantescas que refrescaban el suelo rojizo por el que caminaba, tomado de la mano de mi madre. A ella no la conocía bien, aunque a mis 2 años de edad no tenía conciencia de ello. Era de mañana y yo no alcanzaba a ver el cielo.
Me preocupaba decirle que deseaba tener un hermano. En realidad no lo deseaba y no había pensado en ello, pero alguna señal de su parte me había indicado que pedírselo la haría sentirse orgullosa de mí. Su reacción fue la esperada. Se asombró y me felicitó por ser tan generoso. Me sentí feliz, pero le había mentido. Lo que me interesaba era recibir su felicitación y aprecio. A medida que maduro, me doy cuenta que cada instante refleja, en forma concentrada, el tema central de la vida y el primer recuerdo lo contiene como un capullo. He repetido la misma conducta centenares de veces, haciendo cosas por control externo para ser aprobado. No sé si el patrón fue programado en mi mente antes de ese primer recuerdo consciente. Probablemente así era, porque también mi madre estaba entrenada para hacer lo mismo. Fijaros, ¿no? El tema central de mi vida y el primer recuerdo lo contiene como un capullo. He repetido la misma conducta, ¿no? Lo que me interesaba era recibir su felicitación y aprecio. ¿Qué diréis? Bueno, estos somos todos. Pues sí, estos somos todos, ¿no? Pero él ya se da cuenta de eso que va a arrastrar, de eso que arrastramos cada uno de nosotros, que heredamos y que muchas veces no sabemos ni que hemos heredado ni que es nuestro, ¿no? Luego nos habla de su abuela, impresionante su historia, y ¿verdad que es la abuela? Sí. Y de su madre, que nació en Polonia, provenía de la ciudad de Lublin y nos cuenta que era famosa por haber albergado en su seno a un gran cabalista hacía varios siglos. Cuidado, ahí queda eso. Se le conocía como el vidente de Lublin porque era capaz de saber los pecados y las virtudes de todo aquel que se aproximaba. De pequeño, lo que veía le provocaba tanto sufrimiento que pidió ser vendado de los ojos, permaneciendo así durante su infancia. Luego nos habla de su abuelo y de su abuela. Y dice que el padre de su abuela la obligó a casarse con un religioso ortodoxo. Mi abuelo la conoció el día de su boda. Tuvieron 6 hijas, la menor de las cuales fue mi madre, Estusha. Luego nos habla de su padre, Abraham, que provenía de otra aldea polaca, y de su madre, Jaye, mi abuela paterna, que era hermana de Menujé. Cuidado, Menujé es la abuela, a ver que yo con esto me lío, es la abuela materna. Eran hermanas, luego los padres de Jacobo. ¡Ay, qué lío! Los padres de Jacobo eran primos hermanos. Nos habla aquí también de ese pueblo de donde venían, en Sokolov, que era muy frío, y nos habla cuando sus ancestros, ¿verdad? Era un erudito del Talmud y un estudioso de la Torá, y que sus continuos viajes le convencieron de que el antisemitismo iba a ir en aumento, efectivamente, y en 1927 Ay, ahora estoy perdido. Su abuelo, sí, su abuelo paterno, en 1927 emigró a América. Esto pueden parecer detalles, pero no son detalles, ¿no? Es de dónde viene el tronco de la familia, ¿no? Su abuelo paterno en 1927 emigra a América. Y algo que me ha sorprendido muchísimo, y ya lo había leído en alguna otra biografía, creo que es en la de David Bohm, el apellido Bohm, que no era su apellido, fijaros, cuando desembarcó en Veracruz, en lugar de Nueva York, el abuelo, descendió del barco para encontrarse con un espectáculo extraño. Multitud de seres morenos sudorosos cargaban los bultos a sus espaldas. El calor era sofocante y el encargado de inmigración no entendía una sola palabra del lenguaje de mi abuelo. Trató de deletrear su apellido, Varshavsky, pero frustrado le exigió que lo cambiara por un nombre más comprensible. Desesperado, mi abuelo se decidió por Grimberg. Grimberg no era el apellido de la familia. Impresionante. Bien, nos cuenta más, ¿no? Sobre todo sus abuelos, sus abuelas, sus papás. Y aquí empieza ya Jacobo a hacer grandes confesiones, ¿no? A plena luz del día, ¿no? El dominio femenino ha sido un tema recurrente en mi familia. Habla de su papá y su mamá, Estusha y Abraham, de cuando se empezaron a conocer, de la sinagoga en las calles de Ámsterdam, de las peleas terribles que tenían, que luego tendrá él, Jacobo, con sus parejas, mujeres. Todo esto en la infancia aún estamos, ¿no?
Luego dice, mi padre sufrió el dominio despiadado de mi abuela paterna, ¿no? Hay una tensión entre lo masculino y lo femenino, entre el control, la dominación, la submisión. Insisto, esto es universal en cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero aquí está muy a flor de piel, ¿no? Sí, habla aquí del padre, ¿no? Como decía, con sus propios hijos, sin embargo, repitió la misma conducta. Entendí, dice Jacobo mucho después, que en la vida repetimos innumerables veces nuestros propios aprendizajes tempranos hasta que nos damos cuenta de la existencia de un patrón o programa. Programa que luego va a ser algoritmo, cuidado en sus teorías, ¿no? Si tenemos suerte y fortaleza lo podemos modificar, pero siempre parcialmente. Mi infancia no fue infeliz, que no es lo mismo que decir que fue feliz, y que no es lo mismo que decir que fue infeliz. No fue infeliz. Mi madre sufría de una preocupación obsesiva con respecto a mi salud y me prodigó exagerados cuidados echándome a perder, escribe, ¿no? Dice que le encantaba nadar, a Jacobo, que desarrolló una extraña afición por los automóviles. Es muy lindo saber, insisto, ¿no? ¿Qué le gustaba a Jacobo cuando era pequeño? A mí me interesa, ¿no? Mi hermano Nathan nació repentinamente. No recuerdo haber reconocido ni el embarazo ni la ausencia de mi madre hasta que vi aquel ser rojizo y gordo, acostado en una cuna de mi cuarto, ¿no? Luego, aviso, aquí habrá resonancias con la fuerza vital del cielo anterior. Ya veréis. Mi primer amigo fue mi primo Moisés, nos habla del primo, nos habla del colegio y el contraste con Sokolov, la aldea donde vivió su padre. A ver. Tun, 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 tun. La competencia entre las dos abuelas se infiltró en las dos familias, la abuela paterna-materna, ¿verdad? Incluyendo a mi padre y a mi madre, o sea, competencia, guerra, competencia, guerra, competencia, guerra. Dice que su padre le invitaba a acompañarlo a hacer deportes, pero yo me negaba y me quedaba con mi madre. Yo sentía que mi madre era mejor y su familia más fina, bondadosa y dulce. En cambio, la familia de mi padre me parecía primitiva y burda. Em, A mí mismo me cuesta trabajo hablar de mis más profundos deseos, pues vaya tela, ¿no? Porque anda que no los expresa. Y no dudo que esta incapacidad de manifestación provenga de los mismos bloqueos que mi padre interiorizó y que tanto deben haberlo hecho sufrir. Estamos en la página 15. Cuando estemos al final y Jacobo nos hable en el último capítulo de la biografía, que se llama La conquista del templo, sobre la teoría sintérgica, nos volverá a hablar de la parte del padre. Y el padre, como dice mi amigo Pascuas, no es solo mi papá, sino es el Padre Cielo, todo, como dice él, todo hombre como potencial padre, el padre y la madre, ¿no? Como figuras también arquetípicas, no solo biológicas, ¿no? Habla de su madre, que la, yo siempre creí que la mujer era perfecta, su madre, sin sospechar que en realidad mi madre solo aparentaba serlo, luego buscará la perfección. En sus parejas, bien, aquí habla de algún enfrentamiento que tuvieron. Dice que los aparatos electrónicos siempre le provocaban admiración y gusto. También me empecé a interesar por las baterías eléctricas. En el autobús del colegio se burlaban de él. Me decían que tenía cara de indio y a veces me quitaban el bocadillo. Dice que ha sido testigo de terribles discusiones entre sus padres. Os voy dando pinceladas, ¿vale? De este primer capítulo. Bien. Mirar, entre los ocho y los 9 años adquirí una costumbre muy extraña. De pronto oía una voz que me ordenaba acercarme a los libros y colocar la mano encima de ellos. Me decía que el conocimiento impreso se me incorporaría. Al oír la voz dudaba, pero después obedecía. Repetía la conducta con cuanto libro me interesaba, sobre todo en las enciclopedias y los grandes volúmenes de física, psicología y medicina, ¿no? Ya le van pasando cosas raritas al niño. A los niños les pasan cosas raritas, bien. Que además, pues fijaros, ¿no? Luego veremos, luego veremos. En las noches soñaba que me encontraba en el interior de una nave espacial. Me sentaba en una silla y un ser extraño se me acercaba y me colocaba unos cables en mi cabeza. Luego él pondrá electrodos en la cabeza a seres también especiales, a chamanes, ¿verdad? Luego nos hablará aquí de su origen galáctico en Andrómeda y cómo allí cogían unas naves espaciales también.
Ok. 8 o 9 años está hablando, ¿eh? El mismo ser que me enseñaba dentro de su nave me dijo que yo escribiría una gran cantidad de libros. No sé, yo a los 9 años no recuerdo lo que hacía yo personalmente, ¿no? Pero aquí Jacobo nos cuenta ya todas estas cosas, ¿no? Como se dice, ¿no? Casualidad, causalidad o ninguna de las anteriores o las dos. Había algo dentro de mí que, sin embargo, no me dejaba fantasear demasiado. Era una especie de pared oscura que no podía atravesar. Desde muy pequeño fui consciente de su existencia y me propuse conquistarla. Costase lo que costase. Conquistarla. La conquista. Hay que ir buscando, ¿no? Leyendo entre líneas, ¿no? Quería conquistar esa pared oscura dentro de de sí mismo que no podía conquistar. La terrible enfermedad. A veces he pensado que la terrible enfermedad que consumió a mi madre años más tarde tenía alguna relación con una moneda. Bueno, aquí nos cuenta, sí, que una noche vio en una esquina de su cuarto una calavera de ojos rojos brillantes. Ya se sabe que los niños ven monstruitos en la oscuridad, ¿verdad? Y les decimos, no es nada, cariño. Bueno, grité como desesperado, pero nadie me creyó. Habitual. Desde la escalera me encontré una pequeña moneda que me pareció muy hermosa. Se la mostré a mi madre y ella se escandalizó. Era una moneda de sus... En una moneda, en una de sus caras, perdona, es que voy tan rápido que se me traba la lengua. En una de sus caras estaba grabada una cruz gamada nazi. No entiendo qué es lo que hacía allí ni su relación con la calavera. A veces he pensado que la terrible enfermedad que consumió mi madre más años más tarde tenía alguna relación con la moneda. Y aquí vuelve a hablar de un tema que es recurrente, ¿no? Las imperfecciones había que ocultarlas y puesto que el único ocultamiento posible es el interior del propio cuerpo, poco a poco carcomen y lo que no se muestra va deteriorando tejidos y sensibilizándolos hasta perder su diferenciación. Aquí hace una especie de diagnóstico de lo que le pasó a su madre y a todo el mundo, ¿no? Dice, eso es lo que acabó por matar a mi madre. Y a mí me dejó la fantasía de que la mujer es perfecta, pero estéril. Perfecta, pero desconocida. Lo vamos a ver más tarde y lo vamos a ver luego aquí. No quiero hablar mucho de este libro, pero es que por eso os invité, ¿no? En los capítulos habla de Andrómeda y de sus varias vidas en la Tierra. Y la última, el último capítulo, que domina todo el libro, porque los otros, que son 10 más una, 11 vidas, ¿no? Las otras 10 vidas que narra aquí, en La fuerza vital del cielo anterior, son muy interesantes, son muy cortitas, son cuentitos de 2, 3 páginas, 5 páginas. Ahora bien, cuando llegamos a su vida actual en México, son 40 páginas. Es decir, tenemos 35 páginas aquí para sus 10 vidas, lo que él dice, sus 10 vidas anteriores, en India, Japón, Tíbet, Jerusalén, etc. Y luego tenemos 40 páginas para su vida en México, que es una confesión de conflicto y batalla con su pareja, con su última pareja, brutal, ¿no? Y brutal y hasta parece desproporcionada, ¿no? Para alguien que dices, bueno, Jacobo, ¿no? El gran Jacobo, el arquitecto de la teoría sintérgica, el pionero en los experimentos, ¿no? Pero luego tenía unas movidas, ¿no? Con su última mujer, pero bueno, increíbles, ¿no? Y aquí se ve, ¿no? La mujer, qué pasa con la mujer y con su mamá. Bien, este era el primer capítulo. Como siempre digo, voy a ir más rápido, pero más rápido no puedo ir. Es que tampoco quiero estar 3 horas, pero es que esto hay que ir pasando poco a poco y ya estoy pasando rápido. Primer capítulo, infancia. Y hemos aprendido cosas, hemos aprendido. Resumen, hemos aprendido sobre su familia, sobre su madre y mujer, su abuela, y las tensiones y sobre las voces. ¿Ok? Muy bien, la escuela. Aquí nos va a contar sobre amigos, sus maestros y su carácter, ¿no? Y fijaros, dice la escuela. Mi escuela sostenía también como premisa fundamental la perfección. Habla de su mejor amigo, José. Después de la muerte de mi madre y también durante su enfermedad, el veto desapareció y jamás conocí amistad tan profunda como la de aquellos años, en los que la imperfección reprimida de mi madre se somatizó. Vuelve el tema, ¿verdad? Habla de los profesores, habla
compara, ¿no? El tipo de educación que se podía dar en México, lo que se daba en Polonia, Segunda Guerra Mundial, etc. Bien, habla de Israel, de lo que se le enseña respecto al Estado de Israel, sus opiniones, como un chaval. Bien. Insiste más tarde, la perfección maternal había creado en mí la noción de que todo ser perteneciente al sexo femenino era perfecto e intocable. Y esto yo no soy psiconada, esto es una proyección tremenda, ¿no? Porque ahora vas a buscar en la mujer esa perfección, esa mujer ideal que no existe, ¿no? Entonces la vas a buscar y no la vas a encontrar y va a ser un problema, ¿no? Porque la vas a desear tanto y no la vas a encontrar. Eh, Escribe Jacobo de su periodo de la escuela, siempre tuve una tendencia mesiánica pensando en que cualquier descubrimiento que hiciera debía enseñarlo como una gran solución para diferentes problemas. Esto es una semilla teórica, ¿no? La teoría, ¿no? Una gran solución para diferentes problemas, algo que luego se aplique, ¿no? Empecé a sentir que nadie me conocía de verdad y que todos aparentaban. Bien, y más cosas. Vamos a pasar al capítulo 3, Estusha, va sobre la enfermedad de su madre, su muerte y las emociones que tenía Jacobo. Cuando tenía 10 años, mi madre desapareció de improviso. Al principio me sorprendió su ausencia, pero pronto seguí con mis juegos y me olvidé de ella. Algo, sin embargo, estaba pasando que no acababa de comprender y que hacía actuar a mi familia de manera muy extraña. Nadie me explicó que mi mamá estaba muy enferma y que tras varios ataques de dolor de cabeza sostenidos e insufribles, le habían detectado un tumor cerebral. Que dices, curiosamente, luego Jacobo estudiará el cerebro, ¿no? Pues no es curiosamente, él mismo nos lo va a decir, ¿no? Su ausencia era debida a una operación del neurocirujano Davidoff, etcétera, etcétera, ¿no? Y sigue narrando, ¿no? Es muy, en este caso, rompe el corazón, ¿no? Estaba en la casa de mis primos junto a la gran escalera en espiral que partía del recibidor de la planta baja cuando vi entrar a Moishe sosteniendo a mi madre. Ella parecía incapaz de caminar y cuando me fijé en su cabeza la noté totalmente vendada y sin rastros de cabello. La visión duró escasos 2 segundos. En un impulso instintivo me sujeté a la barandilla de la escalera y observé a aquella mujer que era y no era mi madre subir trabajosamente la escalera. Lo peor que le puede suceder a alguien es ser sometido a un evento para el cual no tiene instrumentos emocionales de elaboración. Lo que me sucedió durante esos 2 segundos fue tan intenso que algo en mí dejó de funcionar. Seguimos. Mi padre casi nunca estaba en casa. Una mamá se está muriendo, además con un apego brutal que tiene el niño, ¿verdad? Y su padre, el padre ausente, ¿no? Que también es muy arquetípico. A mí me asignaron el cuidado de mi madre. Me sentaba junto a su cama y le contestaba preguntas inverosímiles que me ponían muy nervioso. Su habla era lenta y simple y aunque mejoraba notablemente, siempre me impacientaba. Me sentía culpable cuando surgían en mí deseos de jugar. No podía dejarla sola y simultáneamente no soportaba su presencia. Mi padre me exigía atenderla y el esfuerzo de no gritar de impaciencia incrementó esa pared oscura que había en el interior de mi mente y que se resistía a ser atravesada, la conquista del templo. No sentía compasión porque esa mujer no era mi madre y por su culpa yo había perdido mi libertad. Y además de eso va a ir iba a decir toda gran parte de la tensión que va a tener con el sexo femenino, ¿no? La libertad, perder la libertad. Comencé a desear su muerte, la de su madre, ¿no? Me apenaba estar junto a ella, sigue más tarde Jacobo, en este capítulo. Bueno, todo se me ocultaba y todo se me exigía. Muchos años después me enteré que a la mitad de su recuperación mi madre había quedado embarazada de una niña, pero que las radiaciones la habían matado y tuvieron que extraérsela mediante una operación.
A mi padre empezó a serle insuficiente la catarsis que le ofrecía el frontenis, que iba mucho a jugar a frontenis, y su mal humor lo manifestaba ante sus hijos, quienes le temíamos cada vez más. Comer a su lado significaba no poder decir una palabra o hacer un ruido por temor a verlo explotar en contra nuestra. Una noche me preguntó si yo había pensado en la posibilidad de que mi madre pudiera morir. Me lo dijo como reclamo por mi falta de atención. Es difícil, ¿verdad?, no juzgar al padre cuando hace estas cosas. De atención hacia ella y para hacerme tener conciencia de mi responsabilidad como hijo, de cargarse a su madre. A pesar de haberlo deseado y pasarme las noches representando mi personal tragedia griega, sus palabras me horrorizaron. Por supuesto que nunca había pensado seriamente en esa posibilidad. El incidente acrecentó una sensación de culpa que no me abandonaría nunca. Cada día que pasaba se ponía peor su madre, hasta que la llevaron a vivir a casa de mis abuelos maternos, en la cual pasó sus últimos días. Dormía en la cama de mi abuela y yo decidí acompañarla. Durante días me acosté a su lado sin levantarme. La abrazaba y trataba de pedirle perdón. Yo había deseado su muerte y la había odiado por hacerme prisionero, y ahora, sin que nadie me lo pidiera, decidí no separarme ni un segundo de su lado. Una mañana trajeron una ambulancia y se la llevaron tapándole la cabeza con una sábana mientras la transportaban en una camilla. No la volví a ver. Adiviné que mi madre había muerto. Nadie vino a decirme nada. Y luego añade que su padre desapareció en todos los sentidos. Menuda infancia, ¿verdad? Seguimos. Esto marca todo lo que viene después. Pubertad. Aquí nos va a hablar de después del fallecimiento de su madre y de su padre, y de la nueva mujer de su padre, y de la reconfiguración traumática de la familia, ¿no? Durante 7 días toda la familia se reunió a rezar el ritual del duelo judío. Al terminar me mandaron a la escuela para continuar con mi educación. Tenía 13 años y medio. Bueno, luego habla de chicas que vio, conoció a una chica que se llamaba Silvia, y dice Jacobo: lo que más deseaba era acercarme a ella, pero no podía. Yo era un asesino y ella una chica perfecta. 13 años y medio. La iba a visitar a su casa y me moría de ganas de tomarle la mano, pero no me atrevía. Y ahora añade otra vez: yo no valía y ella era una princesa, ¿no? Yo lo peor y lo otro la perfección. Habla de que a veces iba a visitar a sus abuelos. Estaban muy deprimidos y nunca me preguntaban por mí. Acabé odiando esas visitas, aunque no las suspendí totalmente. Sentía que no hablaban conmigo y que no existía para ellos. Su única realidad era la muerte de Stusha. Bueno, luego habla de cosas, de somatizaciones muy intensas. Después de más de 50 años de casados, Menujé se percató del error que había cometido con ella al obligarla a casarse con mi abuelo materno. Empezó a criticarlo abiertamente y a discutir con él a menudo. La tensión que se había mantenido bloqueada rompió un dique que ella había construido en su interior y explotó en su cerebro, encegueciéndola, encegueciéndola de rencor. Su ceguera emocional se somatizó y una noche empezó a ver luces de todos los colores en un espectáculo que la maravilló. La mañana siguiente se despertó y al abrir los ojos se dio cuenta que había perdido la vista. Y además nos había hablado de aquel familiar que pidió que le taparan la vista, y luego nos hablará de la visión extraocular. Bien, un día mi padre nos presentó a una muchacha morena de 18 años llamada Toba, con la que deseaba casarse. Yo tenía 15 y al verla tan joven me alarmé. Luego sigue. Se había casado con mi padre como un reto y por interés. Mi padre le había ofrecido viajes y grandes lujos, pero la decepcionó desde su viaje de luna de miel. Bueno, eso es la pubertad. Seguimos. Hasta ahora, pues, triste, duro.
Vamos a seguir. Israel, capítulo 5. La única forma de poder irme a vivir a un kibutz en Israel era ingresando en una organización juvenil sionista. Aquí nos explica esa historia. Y estando allí, un día abrí la puerta de la casa de Fanny y me encontré con una muchacha delgada y bajita que se me presentó como Lisette. Y aquí me sale una sonrisa porque Lisette es absolutamente encantadora, aún vive, la conozco. Y bueno, leer de la historia de Jacobo después de tantas penas, que hable de alguien tan maravilloso, creo yo, y tan importante para su vida y que además, pues, conozco, pues, eso. Sigue Jacobo, yo había aprendido a no confiar en la vida y la realidad cotidiana me parecía aborrecible, me refugiaba en mi mente y en sus fantasías. Esto es muy importante. Ya os he dicho en otras ocasiones que Jacobo es un científico, pero hace una especie de ciencia ficción verdadera o verosímil. Y si algo tiene, que tiene muchas cosas, Jacobo, es ese poder de, le llamamos imaginación. Luego también veremos que es intuición y es capacidad de recibir de otros lugares. Nos contará o nos ha contado, pero no nos lo he leído, que, que las matemáticas no se le dan bien, ¿no? Y aún así, pues él construye una gran teoría, ¿no? Y aquí nos lo cuenta, ¿no? Me refugiaba en mi mente y en sus fantasías. Ese es su portento, ¿no? Su capacidad de imaginar. Y imaginar no es, insisto, inventarse historias simplemente, ¿no? Imaginar es, yo creo que el portal, ¿no? El portal a otros mundos y que permite que entren y salgan. Es la frontera. Bien. Era callado e introvertido mientras que Lisette era una chica alegre, llena de ideales y totalmente sana. Yo me dedicaba a estudiar física mientras esperaba la fecha de salida a Israel. Bien. Siempre me habían interesado los aparatos, sigue contando cosas. Comencé a visitar a Lisette, nos cuenta más tarde. Se había establecido una amistad entre ambos y un inicio de enamoramiento. Esto es muy dulce. Yo no había conocido mujer, ni ella hombre, y cada vez nuestras miradas se encontraban más seguido. Nos empezamos a dar la mano y muy pronto a las noches la visitaba y acariciaba. Lisette más tarde dice, me visitaba y hablábamos, practicábamos. Bueno, hay sus primeras interacciones que van progresando, ¿verdad? ¿Qué nos cuenta aquí? Aquí nos empieza a contar ya, sí, ¿qué le va a ir pasando a Jacobo? Va a ir teniendo regadas toda su vida después de sus traumas iniciales, una serie de experiencias extraordinarias, llamaríamos paranormales, raras, pero que va a ser una constelación, ¿no? Que le va a acompañar y casi que va a ser eso que llamamos, sí, extraordinario, pues va a insertarse en su cotidianidad y va a ser más normal de lo que nos podemos pensar. Y aquí nos habla de que una noche se encontró con un muchacho delgado y alto de origen inglés que me invitó a la habitación, se llamaba Peter y me dijo que me mostraría algo maravilloso. Sacó una tabla llena de números y letras que luego leeremos aquí, que tiene que ver también con toda su tradición judía, ¿no? Y cómo los números y las letras van de la mano. Bien, sacó una tabla llena de números y letras y colocó sobre la superficie un diminuto marcador. Me pidió colocar mi mano sobre este y mientras él hacía lo mismo. De pronto el marcador se movió impulsado por una fuerza misteriosa. Adiviné una trampa y le pedí que retirara sus manos. El marcador disminuyó su velocidad pero continuó moviéndose. Aquello era extrañísimo y fascinante. Una noche el mensaje, siguieron haciendo eso con Peter, una noche el mensaje decía que habría una señal para volvernos a comunicar y que consistiría en el aullido de perros. La noche siguiente me encontraba en el baño cuando de súbito me percaté que mi reloj de pulsera se había parado. Era un Mido automático extra resistente que jamás había fallado. 5 segundos después, los perros del kibutz al unísono comenzaron a aullar. Salí despavorido y me refugié en mi cuarto. Bueno, le van pasando cosas. Luego dice, habían pasado ya varios meses desde que llegamos al kibutz y Gisette y yo estábamos en pleno romance. Leer si queréis. Y finalmente, recibía cartas alarmantes de México. En una de ellas, mi hermano Nathan me contó que mi padre lo había acorralado en un cuarto y golpeado hasta cansarse, apoyado por Toba. Toba es la joven mujer de su padre. Jerry era continuamente humillado y a Petra la habían echado de casa. Decidí regresar a México. En Haifa tomé un barco junto a Fanny, Lisette, León y Saúl.
No, y León Saúl, perdonar. Durante 2 semanas, Lisette y yo vivimos de manzanas y pan tostado, acostados en la cama por el mareo. Visitamos Grecia y nos fotografiamos frente al Partenón. En Nueva York tomamos un avión que nos trajo a México. En el aeropuerto, Toba se burló de la fealdad de Lisette y después me llevó a casa. Menuda cabrona. Así lo digo. Bien. Un poco indignado, estoy un poco indignado. Capítulo 6. La universidad. Bien. Ahora vamos a poder ver cómo Jacobo inicia, no le quiero llamar su carrera profesional, pero su andadura como investigador. Bien. Ingresé en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional y allí me encontré a Bernardo, a Silvia y a un maestro extraordinario, don Juan de Oyarzábal. Me encantaba la teoría, pero las matemáticas no eran muy fuerte. Que esto a mí también me interesa, como físico teórico que soy, me interesa ver las dificultades y también los dones que tiene en este caso Jacobo para construir una teoría, admitiendo que las mates no se le dan bien, ¿no? Mi mente, otra vez, viajaba entre los conceptos, haciéndolos como si fueran míos, mas no comprendía las abstracciones matemáticas. Esto daría para más comentario, no tengo tiempo, ¿no? La diferencia entre abstracciones y agarrar conceptos, ¿no? Como hay matemáticos, si queréis, o arquitectos que hacen una teoría matemática, pero que luego parece que no encarnan esos conceptos, y cómo hay otros arquitectos que construyen teorías con conceptos, sin embargo, no sabrían desarrollarlos matemáticamente. Bien. A veces nos reuníamos con los amigos y al preguntarme acerca de la vida, yo les decía que era un aprendizaje a través del sufrimiento, bueno, el camino no soleado, ¿verdad? Luego nos habla de su primera clase de neuroanatomía, nos la impartió Agustín Caso a las 7 de la mañana, pero luego este profesor nos cuenta que renunció y en su lugar se presentó un profesor de origen alemán, Héctor Brust, que se convertiría en la influencia más importante de mi vida, dice aquí. Y al final nos contará, ¿no?, sus influencias masculinas y femeninas. Ya hemos hablado de algunas femeninas muy importantes, de la ausencia del padre, y aquí tenemos una ausencia masculina muy importante. Él dice la más importante, su profesor Héctor Brust. Alto, pesado y con un corte de pelo tipo militar, Brust presentaba el estudio del cerebro como lo más importante a lo que un ser humano podía dedicarse. Era extraordinariamente rígido, pero fascinante por la fuerza y la brillantez de su exposición. Se dedicaba a la investigación neurofisiológica y a partir de su segunda clase provocó en mí una extraordinaria transformación. No podía imaginar lo que me estaba aconteciendo. No podía imaginar que lo que me estaba aconteciendo era que estimulaba el ansia por entender a mi madre enferma a través de la única puerta no sometida a represión. Mi inconsciente veía en él la oportunidad de comprender el suceso más traumático de mi existencia sin activar la confusión provocada por la culpa. Dediqué todo mi esfuerzo a su materia. Bien. También, más tarde escribe, yo os voy leyendo extractos, no es que venga todo así, ¿verdad? También sin saberlo, mi ser reconocía a Brust, la figura paterna que mi inconsciente anhelaba, la actividad más soberbia a la que podía dedicarme y la posibilidad de ser alguien digno y tan íntegro como él. Y aquí, pues como decimos aquí en España, se le ocurra, estudia y quiere ser como Brust en todos sus aspectos, ¿verdad? Nos cuenta unos experimentos que hizo, como por ejemplo aprendizaje utilizando semillas de calabaza. Luego trabajó con mimosa púdica en un experimento de aprendizaje. Por cierto, esos experimentos son muy recientes en este campo que se llama ¿cómo se llama? Plant Neurobiology, neurobiología de las plantas, que la palabra neuro con la palabra planta pues se pegan porque las plantas no tienen neuronas. Sin embargo, muchos de sus procesos que podríamos llamar cognitivos, ¿verdad?, se asemejarían
como homología, quizá estricta, al de los animales, incluido el aprendizaje. Bueno, me llama la atención que estos experimentos que hacía practicando, ¿no?, al principio, pues también se hayan desarrollado incluso recientemente. Dice, creo que mi interés, recordar que Jacobo escribía luego algunos tratados sobre la neuropsicología del aprendizaje, ¿verdad? Dice, creo que mi interés por demostrar la existencia de aprendizaje en seres primitivos, en este caso, ¿no?, de las plantas, está diciendo, era motivado por unos experimentos de Brust, en los cuales se estudiaba la posibilidad de aprendizaje en la médula espinal de gatos. Y aquí nos cuenta una verdad que no se nos cuenta muchas veces respecto a estos experimentos, ¿no? Que, por cierto, antes se estudiaban gatos en los laboratorios. Se cazaban de la calle, imagino yo, se tenían en cajas y luego se les hacía las cirugías y los experimentos de comportamiento que hubiera que hacer, ¿no? Ahora se hace con ratones y con ratas, pues porque como las ratas nos dan más asco que los gatitos, yo tengo un gato en casa, pues parece que son animales más aceptables sociológicamente para hacer investigación animal, ¿no? Es un tema complicado que hay que hablar y hay que hablar bien. Bien, dice Jacobo, eran experimentos terribles por el sufrimiento que provocaban en los animales. Sin embargo, no dudo que, mezclada a esta motivación, existía en mí la necesidad secreta de demostrar que la mutilación cerebral de mi madre no había sido capaz de afectarla. Posiblemente por la misma razón, en la escuela de psicología me alineé con el movimiento conductista y su negación de la consciencia y de experiencias subjetivas. Esto es muy interesante también porque sus inicios, ¿verdad? Y por sus mareas emocionales, pues, y Jacobo nos lo está diciendo, ¿no? Pues me interesa esto y me interesa mucho esto, pero en el fondo quiere que confirme lo que él cree, lo que él siente, ¿no? Y esto nos pasa muy a menudo, más de lo que queremos aceptar, más de lo que creemos, más de lo que sabemos y más de lo que queremos aceptar. Y aquí, pues se alinea con otra cosa que daría para una larga conversación, ¿no? Como el conductismo fastidió la historia de la psicología y el estudio de la mente, y solo hasta los años 90 los anglosajones dijeron ya podemos estudiar la consciencia. Jacobo lo hacía mucho antes, por cierto, como vamos a ver, pero esto ha puesto un hiato, ha puesto en pausa, ¿verdad? El tomarse en serio que la mente existe, ¿no? Por el conductismo, por el dichoso conductismo, ¿no? Y su negación de la consciencia y de las experiencias subjetivas. O sea, aquel conductista que niega la experiencia está negando su experiencia de que el conductismo es verdad, ¿no? Es un absurdo, pero es un absurdo que ha durado décadas, ¿no? Y luego Jacobo será el llamado, yo creo que esto es exagerar, y así lo digo con honestidad, el llamado Einstein de la consciencia, pero bueno, será un personaje muy importante en el estudio científico de la consciencia, pero nos dice aquí que en la universidad él se alineó con ese movimiento que negaba la consciencia y la experiencia subjetiva, ¿no? Bien. Desde que entré a la universidad extrañaba mucho a Lisette, la escribía cartas diariamente y hacía lo mismo. Recordar, queridos, no había email. Esperaba al cartero con gran emoción, no había email, que eso ya es de viejos, no había WhatsApp o todo lo que tenemos hoy. Esperaba al cartero con gran emoción y cuando no lo soportaba más la visitaba a Guadalajara. Mi padre me prestaba el su Peugeot en el cual viajaba. Lisette vivía en una colonia primorosa a las afueras de la ciudad. Sus padres me aceptaron de inmediato y yo a ellos. Romeo siempre tenía un chiste en la boca y Elena era una mujer abnegada y buena. Yo era muy tímido y casi no pronunciaba palabras durante las comidas. Bien. Por las tardes acariciaba a Lisette y le manifestaba mi amor en todas las formas posibles. Qué elegancia la de Jacobo. Bien. Al regresar a México la volví a extrañar. Durante 3 años nuestra relación fue epistolar, escribiéndose cartas, y totalmente fiel. Un día me llamó por teléfono comunicándome que venía a estudiar psicología a México. Viviría con su tía, María. Bien. Luego nos cuenta Jacobo que dice, la relación de mi padre y Toba había terminado después de una pelea terrible en la cual se habían golpeado hasta casi matarse. Toba había llamado a su padre, el cual me golpeó al criticar a su hija. Bueno, más mierda de esa, terrible. Luego dice que cuando Lisette cumplió varios meses en México, mi padre nos comunicó que había conocido a una muchacha francesa, Kemi,
y que había decidido casarse con ella. Averigüé en dónde vivía y la fui a visitar. No era francesa, sino libanesa. Le dije que no se casara con mi padre, le advertí que sufriría terriblemente a su lado. Tampoco me escuchó. Bien. Luego nos habla otra vez de su profesor. Brust me consiguió un nombramiento en la Facultad de Medicina y con ambos sueldos me empecé a mantener por mí mismo. La madre de Lisette comenzó a inquietarse por mi prolongada relación con su hija y nos pidió que nos casáramos. Mi padre se opuso. Como no, ¿verdad? Puestos a ayudar. Después supe que había hecho un trato con uno de mis amigos ricos para desposar a su hija conmigo. Por fin accedió y prometió darnos una ayuda económica, lo que cumplió a regañadientes y después de muchas humillaciones. Luego dice Jacobo, al final, aceptamos casarnos por no herir a los padres de ella. El mismo desprendimiento hacia el dinero era característico de Jacobo, el abuelo paterno de Lisette. El abuelo de Lisette se llamaba Jacobo. Otro de los parientes lejanos recibió el premio Nobel de literatura. No sé quién es, pero qué interesante, ¿no? El pedigrí, si le queremos llamar así. Bueno, si queremos en los ancestros, queremos en los ancestros, ¿no? Un pariente lejano de la familia de Lisette había recibido el premio Nobel de literatura. Bien. Habla aquí del padre de Lisette, Romeo, y dice que fue un padre excelente y un amigo íntimo para todos sus hijos. Pues qué bien, qué bien. Luego dice, tiempo después, Brust se fue a Austria para gozar de un año sabático y me encargó el laboratorio y comencé a trabajar en mi tesis. Trataría acerca de la actividad eléctrica del cerebro de gatos durante el aprendizaje. Y aquí empezamos ya, ¿no? La cosa ya se pone científica, ¿no? Su infancia, su trauma, el problema que tuvo en el cerebro su madre, que la lleva a la muerte, sus experimentos, su fascinación por este maestro y por su rigidez y por su seriedad y los experimentos con gatos y ahora dice, pues bueno, pues voy a estudiar la actividad del cerebro en el gato, que es algo que se hacía muchísimo, era como, me atrevería a decir, como el sistema estándar, sistema organismo modelo. Es decir, hoy, por ejemplo, si hoy quieres ser neurocientífico, no es el porcentaje, lo más probable es que acabes estudiando ratas o ratones, quizá moscas y quizá gusanos, pero lo más probable es ratas o ratones, roedores, en el laboratorio, haciendo implantes, etcétera, ¿no? Bueno, pues entonces eran gatos. Más tarde dice, el doctor Bruce regresó de Austria y yo terminé mi tesis y me recibí de psicólogo tras demostrar que la actividad eléctrica del núcleo caudado guarda una estrecha relación con el aprendizaje. Dice, en mi examen presenté un vídeo, ojalá pudiéramos recuperarlo, en el cual había probado los resultados y con el que impresioné al jurado. Romeo, el padre de Lisette, presumía ante todo el mundo de que yo era su yerno y hacía chistes acerca de los potenciales provocados. Cómo me gustaría si Lisette nos contara, si recuerda alguno de los chistes que se pueden hacer con los potenciales provocados, imaginaros con los potencial transferido, ¿verdad? Luego dice, éramos experimentalistas y no aceptábamos ni siquiera la existencia de la mente y menos aún del inconsciente colectivo y los arquetipos de la especie. Sí, 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 pero luego la cosa cambió. Aprendí las artes quirúrgicas, escribe, los registros electroencefalográficos y los polígrafos que era como antes, pues se transcribían esos datos, ¿verdad? Tenemos ordenadores, computadoras y tal. Y la metodología experimental. Nos dedicábamos a nuestro trabajo con un entusiasmo y constancia tales que no teníamos tiempo para nada más. Mi orgullo por ser científico, y lo leo así, ¿no? Mi orgullo por ser científico y por estar estudiando el cerebro era intenso. Aprendí la necesidad de hacer controles y de desconfiar de elucubraciones teóricas. Todo debía ser probado y comprobado. Ay, qué lindo Jacobo aquí, ¿no? Qué lindo, tierno estudiante, ¿no? Luego la realidad supera la ficción. Sí, controles, elucubraciones, comprobado y controlado. Bien, cuenta más cosas. Una noche operaba a un gato, se fue a los del laboratorio. Bien, cuenta más cositas. Seguimos. Capítulo séptimo. Lisette. Aquí nos va a hablar de cuando se casa, de cuando tiene a su hija Estusha con Lisette, ¿verdad? Su mamá Estusha, su hija Estusha. Su vida en casa, su vida doméstica, ¿verdad? Su trabajo y su separación con Lisette. De esto va este capítulo.
Nos casamos Lisette y yo en la sinagoga sefardita de la Ciudad de México. Llegué enfundado en un smoking absurdo, cuando todos los invitados ya habían llegado. No podía saber que aquello era un símbolo y una señal de lo que ocurriría años más tarde. Me gusta porque hay gente que escribe su propia historia y le quiere dar brillo, ¿verdad? Pero si Jacobo tiene que decir que esto es absurdo, que esto fue terrible, pues lo dice, ¿no? Y se agradece, Jacobo, tu honestidad, porque si estamos leyendo tu vida y nos la estás contando tú, pues qué bien que nos la cuentes como fue, o al menos como tú realmente la viviste, ¿no? Y no como quieres que te recuerden. La ceremonia fue impresionante, sobre todo por un cantor que con una voz estridente nos hería los oídos. Éramos muy pobres y apenas nos alcanzó para festejar el acontecimiento con un humilde brindis en casa de los padres de la novia. Yo viví todo como un teatro en el cual participaba sin poderme involucrar. Bueno, Lisette era mi amiga, hermana y esposa, y ambos nos sosteníamos a la perfección. Solamente cuando se pierde una relación así se percibe lo maravilloso que era. Dentro y cotidianamente todo fluía como si no pudiera existir otra vida. Luego dice que le dice a Bruce que se quiere ir del laboratorio y que su reacción fue terrible. A pesar de eso, me fui. Tenía culpa, pero Bruce se había convertido en un crítico obsesivo con respecto a mi trabajo y yo acabé por no tolerarlo. Sigue siendo aprendiz, pero necesita su espacio y lo busca y lo encuentra. Confuso le dije que no lo considerara abandono, sino expansión de su propio laboratorio, aunque eso no lo satisfizo. De alguna manera en la vida buscamos personajes que nos permitan elaborar nuestros problemas. Nos damos cuenta que todos los acontecimientos y nuestras percepciones forman una trama compacta que nos refleja. El otro como espejo que despejo. Y luego me quejo. Toma, me ha salido una. Yo había buscado el mentor más rígido de la universidad, me había introducido a la estructura de investigación más estricta, supongo que se refiere a la neurociencia, pero bueno, y durante varios años mi espíritu había sido moldeado dentro de ella. Insisto, lo voy a leer así. No aceptaba ningún dato, no aceptaba ningún pensamiento o dato que no surgiera de estrictos experimentos controlados. En el laboratorio me vestía con una bata gris como la del doctor Brust y el doctor Guevara. Cuando daba clases lo hacía con una indumentaria ortodoxa e impecable, corbata, traje serio y con una actitud estricta e implacable. El mismo Jacobo que luego estará manchado de sangre en el consultorio de Pachita, ¿verdad? Me encanta, me encanta imaginármelo en esas situaciones. Wow. Bien, me burlaba de las emociones considerándolas como muestras de debilidad y al mismo tiempo, fijaros qué vulnerabilidad comparte con nosotros, ¿verdad? Era extremadamente puntual y todo lo preparaba con antelación. Solamente había una pequeña rendija de libertad dentro de la estructura que adopté y era mi interés por los experimentos sui generis, los experimentos raritos, ¿no? Me interesaba sentirme en la frontera de investigación y vivía vivía experimentándome, lo vuelvo a repetir, vivía experimentándome. Bien. Luego hace un comentario jocoso. En el laboratorio de Brust todo era controlado y el interés en el núcleo caudado era una manifestación sutil de lo mismo, porque se supone que es el que controla. Bien, o inhibe el control de ciertas acciones. Bueno, y en la memoria y el aprendizaje. Y luego, claro, tanta rigidez, ¿verdad? Tan rígido que me rompo. En la Universidad Anáhuac y en mi matrimonio todo debía vivirse de la misma forma, sin admitir desviación alguna. Y el que no se desvía, pues se rompe, me imagino. Fijaros que nos dice aquí Jacobo de Lisette, que adoro. Te adoro, Lisette. Dice, en una ocasión Lisette me dijo que ella no veía nada malo en la homosexualidad y yo me escandalicé. Era inaceptable salirse de las normas sexuales normales, pone en exclamación Jacobo. Lisette, avanzada a su tiempo. El amor que me manifestaba Lisette apoyaba toda esa vida. Ella pronto empezó a manifestar un carácter firme y una entrega total.
Me admiraba y sostenía emocionalmente, aunque sus inquietudes eran realmente muy distintas a las mías. Quería penetrar en mis experiencias con mi madre, normal, pero yo siempre se lo prohibía, normal también. Cuando me preguntaba acerca de mis vivencias, yo la hacía callar. Aquello pertenecía a un pasado reprimido y bloqueado, y lo único que interesaba era el laboratorio y sus logros. En casa, Lisette mandaba y todo era de acuerdo a su voluntad. En el laboratorio yo dirigía y todo se hacía de acuerdo con la mía. Y escribe, y es que cuando leía esto yo pensaba en esa palabra, y es la siguiente que escribe Jacobo. Cuando lees a alguien y casi que la palabra que te viene a la mente es la que luego te viene a los ojos, dice, los territorios estaban claramente definidos y separados. Una separación que parece que funciona, ¿verdad? En casa, y os va a sonar como suene, pero bueno, en casa manda ella, en el trabajo mando yo, ¿no? Así han estado montados muchos matrimonios, muchos de ellos han fracasado, otros no. Lo que quiera decir fracaso, ¿no? Vuelvo a leer. En casa, Lisette mandaba y todo era de acuerdo a su voluntad. En el laboratorio, yo dirigía y todo se hacía de acuerdo a la mía. Los territorios estaban claramente definidos y separados. Yo le entregaba mi sueldo íntegro cada quincena y ella lo administraba y decidía qué comprar, cómo vivir y cómo organizar la casa. Mientras tanto, yo leía y disfrutaba de la comodidad que significaba no tener que tomar decisiones caseras. Y aquí, queridos científicos varones, muchos nos podemos identificar con esto también, ¿verdad? Yo es que tengo mi cabeza allí, tú ocúpate de esto, yo lo que quiero es leer y no me vengas con... Bien, mi mente y mi alma estaban íntegramente dedicadas al nuevo laboratorio en la Universidad Anáhuac. Al regresar a México, bueno, a veces Jacobo escribe México, pero es que a mí me sale México, perdonad si me sale México, ¿vale? Al regresar a México, el laboratorio me volvió a absorber. Empecé a dejar de ir a comer a casa y los estudiantes comenzaron a unírseme, creando un grupo de trabajo intenso, ¿no? Lisette me empezó a reclamar por mis ausencias. Bien, os cuento más cosas. Mi interés por el núcleo caudado que estudiaban los gatos, recordar, persistía. Sin embargo, la actividad cerebral humana y sus correlativos electrofisiológicos comenzaron a llamar mi atención. Y aquí, como soy yo el que estoy leyendo esto, pues también encuentro paralelismos con mi propia historia, que es muy diferente a la de Jacobo, por supuesto, o no tanto, pero yo también estudié animalitos, como os decía. Yo estudié la mosca de la fruta, drosófila, y luego ratones, roedores, que es lo que se estudia hoy, pero luego mi interés fue hacia la mente humana, ¿no? El cerebro y la mente humana. Creo que también es un camino muy normal de alguien que quiere entender más y más y más, y es curioso, que es que no te vas a pasar toda la vida estudiando a un bichito que además no es humano. En el fondo queremos conocernos a nosotros mismos desde dentro y desde fuera. Lisette quedó embarazada y dio a luz a una niña preciosa a la que llamamos Estusha, y añade, como recuerdo de mi madre. Los nombres y las cargas y las herencias. Y cuando leo Estusha y pienso en la madre de Jacob, pues me viene a la memoria lo que nos ha contado de sus memorias y me llega la pena, pero cuando pienso Estusha y es su hija, la hija de Jacob, pues me viene otra sensación más de alegría, incluso de curiosidad, porque conozco a Estusha, a su hija, un poquito, ¿no? Y bueno, me gustaría conocerla más. Y habrá una mujer, por supuesto, que tiene, creo que dos hijas, ¿no? Que es música, una artista, creadora, creativa, y bueno, también, como sabéis, habiendo desaparecido su papá luego, pues con ciertos traumas a trabajar, como todos, ¿verdad? O sea que la vida no es fácil, ya sabéis. Pero alguna gente tiene vidas más difíciles que otras, eso también es verdad. Bien, añade Jacobo, algo en mí brotó de una fuente desconocida cuando la tuve en mis brazos. Era mi hija y sus grandes ojos me buscaban y yo los de ella, en una interacción deliciosa. Ayudaba a Lisette a bañarla y me encantaba verla
talqueada y húmeda, rodeada de sus juguetes y resguardada por una toalla suave y profunda. Sin pensar que no teníamos suficiente dinero, compré una casa como regalo por la niña recién nacida en una colonia aledaña, a la ciudad. Era nuestra primera propiedad y cuidamos su construcción como si fuera un bebé. Cuando estuvo concluida, nos mudamos y a Stusha le compré un perro llamado Dugo que parecía un cachorro de león. Bueno, luego nos habla, después de estas tiernas memorias, de otra movida que tuvo con su padre. De la noche a la mañana, el foco temporal del cerebro de mi padre se activó y todo su sufrimiento y represión se desbordaron otra vez, ¿no? Se rompe esa pared, brum, en una conducta de agresión irrefrenable. Consiguió un cuchillo y amenazó con asesinar a sus hijos. Huimos de la casa, con él detrás blandiendo el cuchillo. Se pidió la ayuda de un psiquiatra, etcétera, etcétera. Y luego Jacobo refleja, añade, ¿no? A partir de ese día comencé a sentir un miedo terrible por la locura. Uno de los grandes miedos del ser humano, ¿verdad? Miedo a la muerte, miedo a la soledad, miedo a la locura. Luego comencé a querer a Stusha más que a Lisette y ella a manifestar su desconcierto y celos. Otra cosa comenzó a suceder. En las noches abrazaba a Lisette, pero soñaba estar con otras mujeres. En la universidad las alumnas eran preciosas. Y Lisette se despertaba sudorosa y me preguntaba acerca de mis sueños. Yo no quería decirle lo que pasaba, pero ella lo adivinaba. Y aquí vuelve otra vez a empujar eso que tenía dentro, ¿no? Empecé a sentir una necesidad imperiosa de libertad y todo el control que me había impuesto comenzó a resquebrajarse. Y luego hace lo típico que hacen algunos tíos, ¿verdad? Me compré una motocicleta, ¿no? Como dice, ya cómprate un coche y sé libre. Me compré una motocicleta como desafío a la sensación de opresión que cada vez aumentaba más. En el laboratorio, en las tardes, me asomaba por una ventana para ver los campos que se extendían hacia el infinito. Extraños pensamientos me saltaban y dentro de ellos me imaginaba corriendo hacia esos campos y viviendo en ellos como un ermitaño, dentro de una cueva junto a un río. Desaparecer. Los experimentos que más me gustaban eran los de registro humano. Aquí nos habla de algunos experimentos que empezaban a hacer con Teresa para estudiar todo esto en humanos. Y añade más tarde, de acuerdo a todas las consideraciones, lo que se supone que debe ser, ¿verdad? Yo debía sentirme feliz y completo. Hacía lo que deseaba. Dirigía un laboratorio flamante. Tenía una esposa que me amaba y una hija preciosa. Sin embargo, dentro de mí hervía la inquietud y el deseo de algo desconocido. Es ese vacío, ¿no? Que aunque estés muy lleno, ahí está. Lisette me pidió trabajar en el laboratorio y yo accedí sin mucho convencimiento. Necesitaba espacio y el laboratorio era un territorio propio. Había leído antes, recordáis, ¿no? En casa tú, en el laboratorio yo, pero ahora viene el laboratorio, ¿qué pasa con el territorio, no? ¿Y qué hace el animal cuando le invaden el territorio? Bien. Nos habla de esos años, ¿no? Que, a ver, sí, que Lisette leía a Carlos Castaneda. Y esa fue la primera vez que Jacobo oyó hablar de Don Juan. Pues una noche comieron unos hongos, a veces fumaban marihuana y se empezó a interesar por la percepción visual y por la holografía. Y leía los experimentos de un tal doctor Roy John con gran interés. Él y su grupo de Nueva York se dedicaban a registrar actividad cerebral de animales durante el aprendizaje y sus resultados eran sorprendentes. Demostraba la existencia, esta palabra es importante, de una decodificación eléctrica de la información. Esto va a ser clave, como sabéis, en su teoría luego. Empecé a sentir, dice Jacobo, que mis experimentos eran muy pobres comparados con los de él, porque claro, tú ya tienes una maestría en algo, pero si luego miras para arriba te das cuenta que aún puedes aprender y hacerlo mejor. Y comencé a escribirle para establecer un contacto más cercano. A pesar de todos mis alumnos, me sentía solo en el laboratorio. Por las tardes casi siempre trabajaba sin compañía durante horas enteras. Siempre les enseñaba a todos, pero no había alguien de mi mismo nivel con quien colaborar. Rodeados y aún así nos sentimos solos. Y hay que buscar, ¿verdad?
con quién trabajar codo a codo, ¿no? No en una relación vertical de arriba abajo, que también, sino codo a codo. Bien. Para poder trabajar en el laboratorio, Lisette dejaba todos los días a Stusha con Romeo y Elena. Ellos adoraban a la niña y cada vez se iban convirtiendo en una especie de padres sustitutos de ella. Stusha permanecía mucho más tiempo con ellos que con nosotros. Elena nos decía que estábamos locos por tanto interés en la investigación. Y yo a veces también tengo ese sentimiento de culpa, ¿no? La llamada, hoy le llamamos conciliación, ¿verdad? Pero claro, tienes vida, eres papá, tienes familia, luego tienes todo esto, ¿no? Y hay que saber coser y cantar. Venga, vamos a acabar este capítulo. ¿Qué más os cuento de él? Luego nos cuenta que después de un seminario invitó a Ianel a conocer el proyector láser y el resto de nuestro equipo. Hasta sería un estudiante. Había montado el instrumental de óptica dentro de una cámara oscura, encendí el proyector y una línea delgada de luz salió de sus fauces. Era un hilo rosado que avanzaba en una dirección perfecta y se reflejaba en prismas y espejos rodeando el cuerpo de Ianel de haces de luz y pequeñas estrellas. Sentada sobre un banquillo, su esbeltez servía de marco al espectáculo del láser. Su cabello rubio enmarcaba una cara soñadora. Para enfocar el proyector me acerqué y pude oler su perfume. Mi respiración se aceleró y sin poderlo evitar, la abracé y comencé a besar y acariciar. Ella vivía con Chuck y era la mejor amiga de Lisette, pero nada me nos importó. Llegamos a un orgasmo explosivo y nos quedamos abrazados, suspirando y oliéndonos mutuamente. Yo no podía creer lo que había sucedido. Debía dar una clase y me despedí. 3 días más tarde, yo voy saltando, ¿vale? Yo voy saltando párrafos. 3 días más tarde, 3 días después, el sábado me confesé a Lisette y le dije que yo quería seguir viviendo con ella, pero que seguiría viendo a Yanel. Tela, deja que te diga, Jacobo. Menudos huevos, ¿no? Con perdón, ¿no? Lisette me miró asustada. No le había dado detalles y ella no los preguntó. Decidimos vender la casa y nos mudamos a un pequeño departamento cerca de la casa de Romeo y Elena. Yo salía con Ianel todas las noches y llegaba de madrugada a casa. Bien. Después de varios meses, Lisette me pidió que me fuera de casa. Yo le dije que quería seguir viviendo con ella, pero no aceptó. Y entonces nos cuenta que se iba a realizar una conferencia acerca de holografía en Nueva York. Convencí al rector de que me pagara el viaje. Conocí a Denis Gabor, el inventor de la holografía, y me entrevisté con Roy John, a quien solicité ingresar en su laboratorio. Había decidido irme de México para hacer un doctorado. Roy John aceptó. Y aquí pues pasamos, ¿no? Es como si fuera una película. Siguiente transición, ¿no? Esa vida familiar pues se desmonta un poco y Jacobo también nos ha contado que los experimentos tampoco le satisfacen y decide ahora irse de México a Nueva York. Y antes de irse nos cuenta que Francisco Trillas me invitó a un desayuno en el que me propuso escribir libros para su editorial. Y aquí empieza, ¿verdad? Gracias, Francisco, ¿eh? Eso digo yo. Lo miré dubitativamente y le dije que no me sentía capaz de hacerlo. Me contestó que estaba equivocado. Tenía las mejores referencias acerca de mi trabajo y capacidad. Le dije que lo pensaría. La conversación despertó en mí una serie de recuerdos muy extraños de cuando era niño. Y dice Jacobo, añade, alguien me había dicho que yo escribiría muchos libros, ¿os acordáis, no? En la casa de Lázaro empecé a escribir, porque ahora está viviendo con Lázaro, ¿verdad? Creo que sí. A ver. Bueno. El doctor Brust había corregido mi tesis minuciosamente y me había enseñado a ser cuidadoso con mis escritos. Me sentía tan libre y capaz que tomé una pluma para describir mi estado y lo que lo había provocado. Así nació mi primer libro, La experiencia interna. Y esto es valiosísimo para cuando hablemos de la experiencia interna, ¿no? O sea, coge el boli. En él
los primeros dos cuentos hablan acerca de la necesidad de ser uno mismo y de la liberación con respecto a las estructuras. Lo reproduzco en la sección de narraciones al final de este libro, lo que os contaba, ¿no? Que al final están estos cuentos. Y aquí, muy generosamente, Jacobo nos dice, oye, que esto que escribí, lo escribí entonces y por estas razones. Bien. Luego habla de un viaje, fue a Huautla. Una niña se acercó corriendo al jeep. Era la nieta de María Sabina y nos invitó a conocer a su abuelita. En la noche, la Sabina nos guió en un viaje de hondos. Y yo desconozco como español si en México, en aquellos años, era común que tú te vayas de viaje, que te vayas encontrando con estos personajes. O es que Jacobo tenía esa atracción o era atraído por estos personajes, porque ya vais a ver luego que se va a cruzar con mucha gente muy particular, ¿no? Nada más ni nada menos en este caso que María Sabina. Bien. Y luego aquí nos habla, para acabar, pero relevante, una conversación con una persona y dice, discutí con ella acerca de la diferencia entre el conocimiento científico y la intuición. Uchis, o Uchis, mejor dicho, no sé si sería una estudiante, una alumna de la universidad, ¿puede ser? Sí. Uchis sostenía que el conocimiento debía surgir por sí solo a partir de la experiencia. Yo, en cambio, sostenía que era necesario primero poseer un marco teórico. Bien. Antes, hace poco, ¿verdad? En su vida, nada de especulaciones, los datos, los controles, y ahora ya empieza a cambiar. Dice, bueno, es que podemos tener muchas fotos, generar muchas fotos de datos, pero ¿en qué marco los vamos a poner? ¿Cómo es el marco? ¿No? Y el marco es la teoría. Y aquí empieza a manifestarse en Jacobo ese deseo de primero poseer un marco teórico. Bien, voy mirando el reloj, llevo ya un rato y no quiero ir aún más acelerado, ¿vale? Hemos cubierto 7 capítulos y nos queda aún un montón de aventuras. 7. Infancia, escuela, estudia, pubertad, Israel, la universidad y Lizette. Pero es que nos queda cuando va a Nueva York, cuando vuelve a Tepoztlán, cuando está con Pachita, sus experiencias en Cuernavaca, capítulo de Ile, India, México y la conquista del templo. O sea que nos quedan aún 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos en la mitad, pues igual este libro se merece dos grabaciones. Lo voy a dejar aquí, tal cual, en pause, y cuando pueda grabo el siguiente, lo mando y seguimos, porque la conquista del templo, como veis, hasta ahora mi libro favorito. O sea, dejaros de este paper, este poema, esta técnica de meditación o incluso esta parte de la teoría. O sea, aquí estamos, sí, de lo que se trata, ¿no? Que es de lo que se trata lo que estamos haciendo aquí, es leyendo a Jacobo. Aquí le estamos literalmente leyendo gracias a lo que él escribe sobre sí mismo. Bueno, os mando un abrazo y seguiremos en breve. Chao.